Bueno, para hoy básicamente se tenía planeado hacer tal vez una revisión de los ejercicios que estarían involucrados a lo que es el primer parcial, ¿no? Que vendría a ser desde análisis dimensional hasta cinemática en 2D, si no me equivoco. Entonces, para esta clase he preparado, bueno, dos ejercicios justamente referidos a cinemática y otros dos que bueno, voy a tal vez garabatear un poco con el enunciado, no le he copiado, pero es básicamente dos ejercicios relacionados con análisis dimensional y lo que sería la parte de vectores. Entonces, bueno, al menos el problema referido al análisis dimensional, como lo habíamos visto ya en algunos problemas en las clases que abarcábamos este tema, eh, pide hallar una dimensión de una variable X que, bueno, en un inicio se da una expresión para B que está dada mediante lo siguiente, y justamente esta X de acá es la dimensión de la que se quiere, eh, bueno, que se quiere hallar, ¿no? Además que directamente nos dicen que esta multiplicación de Q y B está dando unidades de joules, que vendrían a ser unidades de energía, ¿no? Y B vendría a ser simplemente la velocidad, ¿no? B minúscula esta de acá. Bien, entonces, para hallar lo que sería eh, las dimensiones de X, lo que bien podríamos hacer es elevar toda esta expresión al cuadrado, de tal manera que tal vez podamos llevarlo despejado, ¿no? Entonces, si se hace de esa manera, eh, aquí la velocidad estaría elevado al cuadrado, dos veces Q por B, sobre lo que sería X, ¿no? De acá simplemente se puede despejar lo que es X y empezar a ver las unidades que nos estarían quedando, ¿no? Básicamente este problema se estaría resumiendo a un despeje de X y evaluar justamente aquí las unidades que estarían quedando. Dado que Q por B es joules, tal vez es el que hay que ponerse a analizar primeramente. Entonces, Q por B va a venir siendo lo que son las unidades de joules. Y claro, los joules em, serían unidades de energía que no sería más que una determinada fuerza por una distancia, ¿no? Entonces, la fuerza estaría definida como masa por aceleración, es decir, unidades de masa por unidades de aceleración. em, que al menos en este caso, si quisiéramos ver todo esto en un sistema internacional, ¿no? Vendría a ser algo así como kilogramo, metro sobre segundo cuadrado y multiplicado por metro, cosa que quedaría una cosa de kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Y eso tal vez nos podría dar una idea de qué unidades tiene Q por B. Por un lado tendríamos masa, que estaría representado con una M mayúscula, los metros, que en esta parte sería metros cuadrados, es decir, L elevado al cuadrado, y estaría dividida entre unidades de tiempo. Entonces, en esta parte no sería más que t elevado al cuadrado, y ya de aquí se puede deducir las dimensiones de Q por B, ¿no? Que sería m, l cuadrado, y tal vez podríamos llamar o colocarlo de esa manera, t a la menos 2.
Bien, eso sería por un lado. Por el otro, eh, velocidad elevada al cuadrado no va a ser más que L elevado al cuadrado sobre T elevado al cuadrado. Que bien podríamos ponerlo también como el anterior caso, de esta manera. Entonces, ya cuando se hace un análisis dimensional de esta ecuación, lo que tendríamos sería lo siguiente. Tal vez podríamos colocarlo de esta manera, donde Q por B justamente lo hemos analizado, y B elevado al cuadrado, que sería la velocidad, ¿no? Entonces, de acá, al menos según eh, las reglas que se siguen, todos los números, eh, bueno, todas las constantes en sí, ¿no? Que en este caso estaría incluyendo al 2, eh, simplemente se van a hacer uno. Por otro lado, Q por B habíamos dicho que es M por L al cuadrado por T a la menos 2. Y lo que sería velocidad al cuadrado no sería más que L al cuadrado em, sobre T, bueno, T a la menos 2 directamente acá. Bien, entonces aquí no queda más que empezar a simplificar, que sería L cuadrado por T a la menos 2. Y al menos eso estaría dejando con unidades de masa, ¿no? Que sería M directamente. Bien, menos para esta clase de problemas, em, en los que se pida tal vez hallar alguna dimensión, hay que tomar en cuenta lo que es, por ejemplo, el hecho de que se tomen como uno todas las constantes, ¿no? Y eso también incluiría a lo que sería parte de los ángulos, es decir, los radianes, ¿no? Que también se vendría a ser igual a uno. Inclusive, y se presenta tal vez el caso en el que están analizando una exponencial que está elevado, digamos, a la velocidad al cuadrado sobre la masa, digamos, ¿no? Inclusive tal vez haciendo el análisis dimensional de esto, todo este exponente vendría a ser igual a uno, ¿no? Eh, de hecho, creo que hay un problema también que he encontrado, que tal vez podríamos ponernos a revisar ahora. Antes, tal vez hasta aquí con este problema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Ese problema del que les hablo, y más o menos está dado así, es hallar las dimensiones de A, y A tiene toda esta expresión. A es igual a 0,55 por T al cuadrado, eh, dividido entre pi por m a la sexta. Todo esto está elevado a la un tercio, eh, multiplicado por n, y a la vez esto está multiplicado por lo siguiente, la exponencial de menos m cuadrado y b cuadrado
menos y por t, y todo esto dividido entre pi por m. Esto es m elevado a la sexta, por si acaso. Entonces, el problema nos dice que t es el tiempo, m es masa y b es velocidad, ¿no? Em, Todo lo demás seguramente es una constante porque no se dice nada al respecto. Entonces, tal vez de una vez trabajando en las dimensiones de A, lo que tendríamos sería lo siguiente. Podríamos agarrar tal vez en tres partes este problema. La primera es tomar solamente este término y ver qué dimensiones tiene, que sería t al cuadrado, pi por m a la sexta, ¿no? Y además que esto está elevado a un tercio. Y por otro lado podríamos dejar n, tal vez así suelto, y finalmente tomar toda esta exponencial, ¿no? P cuadrado menos y por t. Sobre y, pues no dice nada al respecto al problema, así que me imagino que debe ser una constante. Bien, sobre este primer término, pues, ¿qué podríamos decir? Que, bueno, 0,55 naturalmente se va a hacer 1. Pi, por ser una constante, también se va a hacer 1. Así que nos estaría quedando unidades de tiempo elevado al cuadrado sobre unidades de masa elevado a la sexta, lo que vendría a ser algo como lo siguiente: t elevado al cuadrado sobre m elevado a la sexta, y todo esto estaría elevado a la un tercio. Bueno, de acá tal vez se puede introducir lo que es el un tercio. Acá me estoy equivocando. Es t elevado al cubo. No es t elevado al cuadrado, es t elevado al cubo en este primer término. Entonces acá también sería elevado al cubo. Y al repartir el un tercio, pues al menos para las dimensiones de t, simplemente va a quedar lo que es t. Y para m elevado a la sexta, pues quedaría algo como m elevado al cuadrado, ¿no? Ingresando el exponente. Esto simplemente sería una cosa de t por m a la menos 2, ¿no? Bueno, eso sería tal vez por parte del primer término. Y por parte del segundo. Y ahí viene el caso, ¿no? En que todo esto justamente deba dar 1. Es decir, que cuando se toma el exponencial de esta parte, eh, bien les decía que toda esta parte a la que está elevada, ¿no? El exponente, justamente esta parte, pues eh, va a venir siendo igual a 1, ¿no? Eso en el caso en que se presente tal vez algún exponente. Si es algún ángulo, bueno, también se va a hacer 1, ¿no? Y si es una ecuación en suma, como el problema que habíamos hecho en clases anteriores, no se olviden de hacer esa igualación de término con término, ¿no? Que debería tener las mismas unidades, porque no puede ser posible que sumen unidades de velocidad con unidades de longitud, digamos, ¿no? Ese tipo de detalles. En este caso, al tratar de lidiar con lo que es la exponencial, toda esta parte, pues bueno, va a venir siendo igual a 1, ¿no? Lo que dejaría lo siguiente, que m cuadrado eh, por b al cuadrado menos y por t sobre pi por m
sea igual a 1. Entonces, y de hecho creo que acá se puede aplicar lo que les estaba hablando, porque, bueno, tal vez simplemente puede ser algún despeje sencillo esto. Podríamos hacer lo siguiente, que es ingresar m cuadrado em, por b cuadrado menos m cuadrado eh, sobre y por t, y tal vez sea directamente en repartirlo de la siguiente manera, ¿no? Pi por m sobre pi por m, que esto estaría dejando igual a 1, ¿no? Bueno, claro, esto estaría eh, todavía estaríamos analizando las dimensiones de lo que sería este término de la exponencial. Entonces, aquí justamente se puede cumplir el hecho de que estas dos unidades, por lo que salga de acá, ¿no? eh, deban ser iguales, debido a que no se pueden sumar unidades o dimensiones diferentes, ¿no? Ese ejemplo de sumar velocidad con aceleración, digamos, ¿no? Lo que nos llevaría a que esta dimensión, al menos este término m cuadrado por b cuadrado sobre pi por m, sea igual a las dimensiones de m cuadrado y por t sobre pi por m. Pero a su vez, no olviden que está igualado a 1. Al menos este 1, pues tal y como se ve, es adimensional, ¿no? Es decir, simplemente sería un valor constante. Entonces, cada uno de estos términos también debería estar igualado a 1. Bien, eso partiría tal vez más aún lo que estábamos analizando. En el caso de m cuadrado por b cuadrado sobre pi por m, dado que va a estar igualado a 1, eh, pi por un lado, pues no va a ser más que igual a 1, dado que es una constante. Y de hecho creo que acá también he cometido otro error. Bueno, creo que al parecer es un error de anotación. Esta m de aquí no es m, es n. Esta misma n que está apareciendo acá, creo que no sé si es parte del enunciado o creo que yo lo he visto mal. Al menos aquí dice m. El caso es que esta m de acá, bueno, no es m, sino es n. Entonces, en esta parte no habría más que cambiar la n. Claro, debería ser n porque ¿de dónde más si no vamos a conseguir las dimensiones de n, ¿no? Porque cuando todos los resultados que tengamos, bueno, este de acá, por ejemplo, para el primer término, ¿no? Bueno, para la parte esta de acá, luego para la exponencial y luego para n, pues n todavía no habríamos hallado las dimensiones, ¿no? Aunque al parecer, corrigiendo esta parte de la n en vez de la m, ya se podría decir algo de las dimensiones de n, ¿no? Porque justamente de aquí es de donde va a salir. Entonces, pi se va a ser 1, m cuadrado, que es unidades de masa, va a ser m elevado al cuadrado, b, que es la velocidad,
Así que va a tener unidades de longitud sobre tiempo y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Acá abajo tendríamos, bueno, vendría a ser las dimensiones de n justamente, que estaría elevado, o bueno, que estaría igualado a 1. Entonces creo que ya de acá, llevando a multiplicar al otro lado lo que sería n, se puede obtener las dimensiones de este, que sería m cuadrado por l cuadrado por t elevado a la menos 2, ¿no? Bueno, ese es otro resultado que tendríamos. Mm, de hecho, de esta parte, este otro término, no sé qué tanto vaya a servirnos. Em, a lo mejor para hallar las dimensiones de y, aunque el problema, bueno, no dice nada al respecto de y. Bueno, lo que nos quedaría entonces analizar es m cuadrado por y multiplicado por t dividido entre pi por n. Y bueno, a n ya le habríamos, bueno, ya habríamos hallado las dimensiones justamente de este. Que bueno, todo esto estaría nuevamente igualado a 1. Entonces, de acá lo único que habría que hacer es despejar y. Aunque como les digo, no va a ser tan necesario tal vez que hagamos esto. La primera razón es porque la única información útil que podríamos sacar de esta parte es hallar las dimensiones de n, porque n pues está multiplicándose directamente aquí en la expresión para lo que sería a, que estaría en esta parte, ¿no? Por otro lado, cuando apliquemos ya el análisis dimensional, seguramente esta exponencial va a estar elevado a 1. Bueno, todo eso se va a ser 1. Así que va a ser una constante y también va a ser igual a 1, ¿no? Y bueno, como no hay ningún, al menos no hay ningún lugar donde intervenga tal vez y, como lo hacía n, tal vez, ¿no? Multiplicando directamente aquí. Entonces creo que ya podríamos hallar las dimensiones de a. Bueno, esta parte entonces la voy a borrar. Para empezar, el primer término no es más que t por m a la menos 2. El segundo término, bueno, sería n, y n es m elevado al cuadrado em, por l elevado al cuadrado por t a la menos 2. Y el término del exponente, pues, dado que va a quedar algo como esto, todo el exponente se va a hacer 1, entonces va a ser simplemente una constante, así que todo esto va a valer 1, ¿no? Lo que no va a afectar tal vez en lo que estemos haciendo. Lo único que quedaría tal vez es operar esta parte, donde las m se van a ir, l cuadrado va a quedar y una de las t se va a simplificar, ¿no? Que quedaría simplemente t a la menos 1, ¿no? Entonces estaría quedando una cosa de l cuadrado sobre t. ¿Qué serían las dimensiones de a? Bueno, al menos para esta parte, em, analizar
en lo que era este término, todo lo que estaba en la exponente justamente, em, ha ayudado a hallar las dimensiones de n, ¿no? Que era lo que tal vez más incomodaba al momento de analizar esta parte. Por otra parte, lo que sería y, pues no está afectando tal vez de alguna manera, simplemente se va a hacer uno y bueno, no hay una información tal vez que tengamos que extraer que sea primordial para resolver el problema, ¿no? Entonces, este término de acá, pues simplemente se ha dejado ahí y bueno, para incorporar todos los resultados, pues simplemente hay que copiar todo esto, todo lo analizado para cada uno de estos términos. Bien, no sé qué tanta eh, chance haya de que entre algún problema así, pero seguramente va a entrar algún problema, tal vez parecido, bueno, tal vez no tan parecido. Más bien quiero decir, utilizando estas propiedades, ¿no? Del análisis dimensional, em, que una ecuación sea eh, homogénea, ¿no? Que justamente en esta parte tal vez hemos visto un poco de eso. Y sobre todo hacer que todas estas constantes, bueno, sean igual a uno, ¿no? Eso simplifica bastante el hecho de cómo se hallan las dimensiones de A, por ejemplo. Bien, sobre este problema, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, creo que no. Em, También he encontrado un ejercicio que más o menos puede replicar lo que hemos hecho en la parte de vectores, em, que más o menos es así. Da dos vectores, el vector A, que está como uno menos uno y uno, y un vector B, que es un 2, uno, menos uno, y directamente ya nos piden hallar un vector P tal que la, la multiplicación vectorial de A por P dé como resultado lo que es el vector B, y además que el producto escalar de A por P sea igual a uno. Bien, entonces para esta parte lo que podríamos hacer es justamente tratar de resolverlo por este método de las variantes, ¿no? Es decir, cuando aplicábamos justamente o cuando se veía un producto vectorial de esta manera, lo que hacíamos era lo siguiente, ¿no? Cuando colocábamos los vectores unitarios acá, y al menos en el caso del vector A es las componentes uno menos uno y uno, ¿no? Por otro lado, no sabemos qué componentes tiene el vector P, así que arbitrariamente le vamos a dar P sub X, P sub y P sub Z, ¿no? Luego ya seguramente en algún punto del problema
Si alguno tiene que hacerse cero, pues seguramente se hará, ¿no? Mientras tanto, suponemos que tiene P sub X, P sub Y y P sub Z. Entonces, tal vez recordando lo que hacíamos en clases, las veces que veíamos la parte de producto vectorial, em, básicamente hacíamos que se tapen, ¿no? De alguna manera lo que es la columna y la fila. Al menos si quisiéramos hallar lo que sería la componente I del producto vectorial de estos dos vectores de A y B, que hicimos básicamente era tapar eh, esta fila y esta columna, ¿no? Y operar de manera cruzada lo que sería este, bueno, este conjunto de datos de acá, ¿no? Que sería más o menos como P, o bueno, menos P sub Z, y por otro lado sería menos P sub Y, ¿no? Bueno, multiplicando hacia la derecha, tomamos en cuenta el signo positivo y multiplicando hacia la izquierda era el signo negativo, ¿no? Menos P sub Y. Y bueno, esto tendría que ver con con la componente en I de este producto vectorial. Aunque con esta información que nos dan, eh, de que sea igual al vector B, em, podríamos igualarlo. Bueno, tal vez podríamos terminar lo que es este producto vectorial de acá para la componente I, em, que al menos para el caso de I se tenía en cuenta un signo negativo, ¿no? Y nuevamente se tapaba la fila en la columna, lo que nos dejaría con P sub Z menos P sub X, ¿no? Y esto sería en la componente J, perdón. Y finalmente lo que sería la componente en Z, ¿no? Que sería P sub Y más P sub X, ¿no? Aquí como existe un signo positivo, se va a volver más debido a que estamos multiplicando ese lado de la izquierda, ¿no? Entonces, todo esto debería ser al menos viendo lo que está, bueno, el enunciado, lo que nos dice igual al vector B, ¿no? Aquí me ha faltado colocar el vector K unitario. Entonces, tal vez esto anotándolo en acá, en la anotación que al menos estamos viendo, que no sería más que 2i más, más j y menos k, ¿no? Y ya de acá, lo que podríamos hacer es igualar las componentes, ¿no? Es decir, fijarse en los vectores unitarios i, j y k, e igualar lo que estarían acompañando a cada uno de estos. Que en el caso de i deberíamos igualar lo que es ese término con el 2. eh, para la componente en j sería este término de acá, incluido el negativo, ¿no? Con lo que sería 1. Y para el otro término, lo que sería esta parte de acá, con menos 1. Esto entonces, ¿cómo estaría quedando? Menos para la igualación de las componentes en i, o en x, perdón, sería pz eh, más p sub y, y que esto sería igual a 1, o bueno, igual a 2, y de hecho sería menos 2.
Lo único que habría hecho es factorizar el menos que está presente en P sub z y P sub y pasarlo al otro lado, ¿no? Em, por otro lado tendríamos lo que sería, bueno, P sub z menos P sub x. Podríamos ingresar este signo, quedando simplemente con P sub x menos P sub z y que esto esté igualado a, bueno, igual a 1, ¿no? Y para la última parte, lo que sería P sub y más P sub x, que estaría igualado a menos 1. Bien, aquí se habría formado lo que es una ecuación, em, bueno, un sistema de ecuaciones básicamente, ¿no? Con tres incógnitas y, bueno, tres ecuaciones, lo que va a ser posible que se pueda resolver, ¿no? A partir de aquí, creo que es más ya la parte matemática. Entonces, tal vez lo que podrían hacer, tal vez rápidamente, ¿no? Es agarrar P sub x menos P sub z igual a 1 y tal vez restarle lo que es esta otra ecuación, ¿no? P sub y más P sub x, eh, que está igual a menos 1, ¿no? Entonces, acá los P sub x, bueno, se van a ir, lo que nos quedaría con P sub y, bueno, no P sub y, en realidad sería así, P sub y más P sub z, ¿no? Factorizando ese signo negativo. Y acá quedaría 2. Bueno, tal vez podríamos meterlo de una vez el signo, cosa de que podamos operar con lo siguiente. Tal vez traer esta ecuación. Bueno, básicamente va a dar esa ecuación. No creo que nos ha dado lo mismo. Em, otra manera tal vez simplemente sería empezar a agarrar tal vez P sub z y despejarlo, ¿no? Colocarlo en función de P sub y, que estaría quedando de esta manera. Y esto tal vez podríamos reemplazarlo acá, que sería P sub x. Ahí entraría el signo negativo, lo que sería más P sub y más 2, ¿no? Que esto sería igual a 1 y creo que nos va a dar esto de acá nuevamente. Bueno, dado que no da tampoco ni de esta manera, tal vez lo único que podríamos hacer es tal vez despejar de esta parte P sub y, que sería igual a menos 2 menos P sub z, y de esta otra ecuación hacer lo mismo, despejar P sub y, que estaría igual a menos 1 menos P sub x, y tal vez dividirlo esto, ¿no? Bueno, básicamente estaría quedando de esta manera. Acá pues se van a simplificar lo que sería P sub y, lo que daría igual a 1. Y creo que de nuevo nos va a dar esta ecuación de acá. Menos 2 menos P sub z igual a menos 1 menos P sub x.
Y en esta parte, esto podríamos llevarlo al otro lado y esto a este lado, bueno, sí va a dar esa ecuación nuevamente. Bueno, otra manera, ¿cuál sería? Pues en todas básicamente nos va a dar lo mismo. Podría ser tal vez agarrar estas dos ecuaciones y restarlas. Bueno, pero eso también creo que nos va a dar eh, esta ecuación de acá. La verdad, en este momento no se me ocurre tal vez algo claro de cómo hallar P sub Z, P sub X y P sub Y. Y creo que tal vez se podría hacer así. Tal vez sacando de esta ecuación, P sub Y igual a menos 2 menos P sub Z. Y tal vez de acá despejar lo que sería menos P sub Z, que sería menos P sub Z igual a 1 menos P sub X. Y eso reemplazarlo, que sería más 1 menos P sub X. Y de esta ecuación despejar lo que sería P sub X, ¿no? Que sería P sub X igual a menos 1 más P sub Y, ¿no? Bueno, menos Y, perdón. Menos 1 y menos P sub Y. Y tal vez esto reemplazarlo acá. Y a menos 2 más 1. Y en esta parte el signo negativo entraría, tal vez multiplicar a estos, lo que quedaría con más 1 y más P sub Y. Bueno, creo que aquí tal vez me he equivocado en el lado del signo. Y porque acá, bueno, se iría justamente lo que sería P sub Y. No sé que me he equivocado algo en esta parte. Bueno, esto sería igual a menos 2. Y lo siguiente sería P sub X menos P sub Y, que sería igual a 1. Bueno, menos P sub Z. Y lo siguiente que sería P sub Y más P sub X, que estaría igualado a menos 1.
Entonces de acá lo que hice es despejar P sub Y. P sub Z lo habría llevado al otro lado con signo negativo. Y luego menos P sub Z estaría obtenido de esta ecuación, que sería 1 menos P sub X. Y aquí lo habría reemplazado. Y ahora solo faltaría colocar esta P sub X en función de P sub Y, que sería 1 menos P sub, bueno, 1 menos P sub Y, ¿no? Que está en esta parte. Que al menos creo que quedaría esta parte. Sí, estaba bien. Más 1 más P sub Y. Bueno, pero de acá igualmente se va a hacer 0, ¿no? Aunque aquí queda una incoherencia. Bueno, no tanto, ¿no? Ambos se van a hacer 0. Y a ver, para no alargar más este problema, al menos yo he podido obtener un resultado de esto. Sinceramente, no me acuerdo cómo hice, pero hice una secuencia parecida a algo a esta. Y, y bueno, ahí es cuando me dio unos resultados y es por eso que me hace dudar esta parte. Por ejemplo, para P sub X he hallado que esto vale un tercio. P sub 2 vale igual a menos 4 tercios. Y P sub 3, o bueno, P sub Y y P sub Z, mejor dicho, estaría valiendo menos 2 tercios. Si digamos se suma P sub X más P sub Y, estos dos términos de acá, y estaría dando menos 1, ¿no? Lo que, bueno, estaría resultando de esta parte. Sinceramente, la verdad, no sé qué está fallando aquí. Se supone que estos datos me habría dado. Bueno, a lo mejor podríamos ver qué cosa pasa con esto, ¿no? Es decir, hacer la multiplicación escalar de A por P, que estaría quedando una cosa de la siguiente manera. Bueno, A tiene valores de 1 menos 1 y 1, así que va a ser P sub X menos P sub y más P sub Z, ¿no? Que estaría igual a 1, al menos según lo que decía el enunciado, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que me faltaba. Y eso tal vez vendría de lo siguiente. P sub Z más P sub Y eh, es, bueno, menos 2. Tal vez enfocándose más en lo que es, bueno, creo que ni de uno ni de otro lado. Tal vez agarrar P sub X, que estaría ubicado en esta parte, y colocarlo en función de P sub Z. Y hacer lo mismo para P sub Y. Por ejemplo, para P sub Y, o bueno, para P sub X podríamos colocarlo en función de Z a través de esta ecuación de acá. P sub X menos P sub Z igual a 1, ¿no? P sub X igual a 1 más P sub Z. Eso podríamos reemplazarlo.
ahora colocar P sub y en función de P sub z a través de esta ecuación de acá y ya directamente eh, despejando, que sería P sub y igual a menos 2 menos P sub z, ¿no? Entonces, colocar estos dos términos en esta ecuación, porque me daría 1 más P sub z. Aquí sería raro ya que no me dé un valor para P sub z, más 2 más P sub z y más P sub z, que sería igual a 1. Se suma las 3 P sub z, lo que sería 3 P sub z. Este 1 se va a simplificar, menos 2 va a ir al otro lado con signo negativo. P sub z estaría quedando como menos 2 tercios, ¿no? Justamente lo que aparecía en esta parte de acá. Bueno, creo que mi error fue no haber considerado tal vez previamente eh, esta parte del enunciado, ¿no? La multiplicación escalar justamente que aparecía al inicio. Porque por sí solo, estoy pasando a otro lado. ¿Ves? Analizando solamente estas ecuaciones, da una y otra vez es como un círculo que nunca va a resultar en algo, ¿no? Creo que el hecho de que aquí empiece a reemplazar no era más que hacer el reemplazo, sí, pero en esta ecuación, ¿no? Aquí sí recién nos ha dado un valor para P sub z. Lo mismo habría que hacer para P sub x y para P sub y. Colocar P sub x en función de P sub y P sub z en función de P sub y también, ¿no? Y de ahí se puede hallar lo que sería un valor para P sub y. Bueno, creo que en esta parte me he devorado mucho, em, pero al menos las componentes se van a resolver mediante esta ecuación de acá, utilizando estas tres ecuaciones y reemplazándolas en acá justamente. Bien, sobre esta parte, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Por si acaso, el vector final me ha quedado una cosa de P igual a un tercio eh, I más 4J y bueno, es menos 4J y menos 2K. P sub Z ya lo habríamos obtenido, así que seguramente los otros dos componentes van a tener este término en común de un tercio, ¿no? Lo que va a poder factorizarse después. Bien, tal vez podríamos pasar ya con un ejercicio de cinemática. Bueno, este problema nos dice que un corredor espera completar la carrera de 10.000 metros en menos de 30 minutos, ¿no? Y creo que el enunciado, al menos este problema, es un poco confuso porque eh, seguidamente dice cuál debe ser el tiempo eh, en una zona en la que va a acelerar este corredor, ¿no? Para que se complete la carrera en el tiempo deseado. De hecho, dice que después de correr una rapidez constante por 27 minutos, él tiene todavía 1.100 metros por recorrer, ¿no? Y ahí entra esa parte de aceleración
en la que debe completar al menos en un tiempo de 30 minutos, ¿no? Uno podría decir y ponerse tal vez el tiempo de 30 minutos como algo máximo a lo que deba llevar, ¿no? No deba pasar como tal, porque hacer que sea menos, es decir, que le tome tal vez en vez de 3 minutos, 2 minutos hasta llegar, que vendría a ser una cosa de 29 minutos, eh, creo que satisface el hecho de que diga que deba completarlo en menos de 30 minutos, ¿no? Bueno, entonces, para este caso se tiene dos tramos. El tramo azul, que va a ser ese tramo en el que está teniendo una rapidez constante, y el tramo verde, que es donde va a existir una aceleración, ¿no? Entonces, para este tramo lo que se tiene es que sea exactamente 27 minutos, ¿no? Lo que se ha llevado a cabo. Y que naturalmente todo el recorrido que haga de principio a fin es los 10.000 metros, ¿no? O los 10.000 bueno, los 10 kilómetros, perdón. Bueno, que sería al menos de esa manera. Entonces, esta parte tiene, nos dicen, una longitud de, bueno, lo voy a colocar directamente acá, 1.100 metros. Entonces, la parte en la que ha existido una velocidad constante ha sido los 10.000 metros menos los 1.100 metros, ¿no? Que sería una cosa de 8.900 metros. Bien, justamente en esa parte em, tendríamos lo que sería una velocidad inicial, ¿no? Para el tramo de aceleración. Entonces, hallar esa velocidad creo que simplemente se va a reducir a esta ecuación que era x igual a velocidad por tiempo para este tramo, ¿no? En el que habría recorrido 8.900 metros en un tiempo de 27 minutos, pero que estos minutos habría que convertirlo a segundos, lo que no sería más que multiplicarle aquí por 60, ¿no? Y ver cuánto sale esta velocidad de acá, que sería los 8.900 metros dividido entre 27 por 60, ¿no? Que al menos a mí me está saliendo una cosa de 5,49 metros sobre segundo, ¿no? Esta velocidad entonces ha sido constante durante 27 minutos y ha recorrido un total de 8.900 metros de los 10 kilómetros que tiene que cubrir este corredor y que nos va a ayudar al menos en la parte de aceleración porque esto vendría a ser lo que es la velocidad inicial justamente de ese tramo, ¿no? Bien, lo siguiente que podríamos hacer es, dado que esta parte verde es el tramo de aceleración, utilizar tal vez una de las fórmulas ya de movimiento variable, ¿no? Que era justamente x igual a b sub cero
por t más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. Ahora tenemos velocidad inicial, tenemos la distancia que tienen que cubrir, que sería los 1100 metros. Y además tendríamos la aceleración, ¿no? Que el mismo problema nos da, que es 0,2 metros sobre segundo cuadrado, y ver qué tiempos da de esta ecuación, ¿no? Entonces, aquí sería los 1100 metros, velocidad inicial, que es de 5,49, más la aceleración, que es 0,2, dividido entre 2, que va a ser 0,1 por t cuadrado, ¿no? Esto ya, bueno, aquí falta una t, que era 5,49 multiplicado por t. Estaría quedando una ecuación más o menos de esta forma, ¿no? 5,49 por t menos 1100 metros, que sería igual a cero. Menos los valores que me está dando a mí son los siguientes. Está dando bueno, un valor positivo y otro valor que es negativo, ¿no? Aunque claro, si se ponen a examinar ambas respuestas, y bueno, tal vez primero antes de anticiparme a algo, podemos ya anotar aquí lo que es tiempo uno, que es 80,96 segundos, y el otro tiempo, que es de menos 135, que ya directamente este lo vamos a descartar, ¿no? Ahora, dado que tiene que completarlo en 30 minutos, em, dado que aquí hemos sacado el tiempo que le está tomando hacer todo ese recorrido con esa aceleración, transformándolo tal vez a minutos, que sería simplemente dividirlo esto entre 60, da una cosa de un minuto y algo, ¿no? 35 segundos. Bueno, minutos, perdón. Así que si estos minutos se los suman a los 27 que ya habría hecho en la parte, en la parte en que he tenido una velocidad constante, pues no se hace más de 30 minutos, ¿no? Con lo que estaría cumpliéndose al menos el enunciado. El tiempo total, entonces, que recorrería sería una cosa de 28 minutos y 28,35 minutos, ¿no? Que es un tiempo menor a los 30 minutos que esperaba, ¿no? El corredor completar toda esta carrera. Bueno, eso sería pensando por un lado, ¿no? Y tal vez lo interesante de este problema va a ser que el corredor complete justamente en 30 minutos, ¿no? Si digamos la pregunta fuera, ¿durante cuántos segundos debe acelerar para completar la carrera justamente en 30 minutos? Ahí ya tendríamos en realidad tendríamos también que analizar otra parte en la que seguramente va a tener una velocidad constante, ¿no?
porque acelerando, eh, seguramente va a llegar hasta una parte y la otra, pues, tal vez la terminaría haciendo con una velocidad que no va a cambiar, ¿no? Bueno, em, tal vez sobre esta parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no. Bueno, sobre esta última cuestión que les decía, tal vez puede quedar como un análisis para ustedes, ¿no? Tal vez no exactamente que termine antes de los 30 minutos, ¿no? Sino más bien que termine eh, en 30 minutos como tal. Que, bueno, la idea básicamente sería tomar o ponerse a pensar que va a haber un tiempo en el que va a acelerar y otro tiempo en el que va a tener que estar a una velocidad constante, ¿no? Porque seguir a la misma velocidad, es decir, que cubra los 1100 metros a esa velocidad de 5,49, que sería nada más despejando de esta ecuación lo que sería el tiempo, está dando una cosa de 200 segundos, ¿no? Y eso ya se pasa de los 180 segundos, o sea, los 3 minutos que le está quedando al menos para cubrir toda la carrera. Bueno, em, para terminar he traído un ejercicio de movimiento parabólico. Básicamente es el problema de un coche que tiene que saltar sobre 8 vehículos, ¿no? Estacionados lado a lado. Y la pregunta es con qué rapidez mínima debe salir en la rampa horizontal, ¿no? Y la distancia vertical de la rampa es de 1,5 metros sobre los autos y la distancia horizontal a la que debe llegar es de 22 metros, ¿no? Mm, Hace mucho recuerdo a ese ejercicio que hicimos de los barcos, ¿no? Cuando tomábamos la montaña como una referencia para que el misil justamente no colisione con la montaña. Tal vez se puede poner a pensar algo más o menos de esa manera, pero tomando en cuenta que tiene que llegar aquí, ¿no? Y no tiene que tal vez chocar en alguno de estos puntos de acá. Entonces, este coche seguramente, eh, al momento de salir bueno, no es exactamente una rampa. De hecho, cuando pierde contacto tal vez con la superficie en la que está,
la única velocidad que va a tener es una velocidad constante en el eje X, pero en el eje Y, pues va a ser cero, ¿no? Y esta va a ir creciendo a medida que empiece a descender, ¿no? Tal vez más o menos de esa manera. Bueno, la velocidad en X, pues siempre va a ser constante, ¿no? Y la velocidad en Y, al menos inicialmente, pues va a ser igual a cero. Entonces, dado que el automóvil está en esta parte, podríamos tomar el sistema de coordenadas justamente ahí, ¿no? Y tal vez tomar un sistema de coordenadas eh, tradicional, digamos, en el sentido de que tomemos de la siguiente manera, que X sea positivo, o bueno, que Y sea positivo hacia arriba y que X sea positivo hacia la derecha. Podríamos tomar abajo, pero bueno, tal vez así es mejor, ¿no? Así tal vez recordamos que justamente el hecho de que la gravedad esté dirigida hacia abajo y además el desplazamiento que va a sentirse está por debajo tal vez del eje positivo del eje Y, haga algunos cambios en la ecuación, o bueno, sobre todo en los signos que van a aparecer, ¿no? Para empezar, la gravedad siempre va a estar dirigida hacia abajo, así que está en contra del eje o del sentido positivo del eje Y. Lo segundo es que el auto como tal eh, seguramente va a seguir una trayectoria más o menos de esa manera. Aquí va a estar la superficie de más abajo, dado que hemos tomado un sistema de coordenadas de esa manera. Entonces, ¿dónde, dónde habría llegado? Pues justamente sería al sentido negativo de lo que sería el eje Y, ¿no? Por debajo más bien del eje X. Que si se quiere, tal vez podríamos anotarlo inclusive de esta manera, ¿no? Como un vector de desplazamiento de Y. Pero ese vector de desplazamiento, pues justamente está apuntando hacia el lado negativo de lo que sería el eje Y, ¿no? Tal vez así, inclusive. El caso es que cuando nos planteemos la ecuación de caída libre para el eje Y, eh, que estaría apareciendo una cosa de Y, velocidad inicial por tiempo, un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Para empezar, la gravedad está yendo en contra del sentido positivo que hemos tomado, ¿no? Como sistema de coordenadas. Así que aquí, pues, va a aparecer un signo negativo, ¿no? B sub cero no tiene, va a ser cero. Y Y, como bien aquí he tratado de explicarlo, estaría en un sentido negativo, ¿no? Por debajo del eje X. Es que aquí también existiría lo que sería el signo negativo. Y al menos para este caso, que nos quedaría una cosa de Y igual a un medio de la gravedad por tiempo cuadrado, nos sería útil para ya lo que sería el tiempo, ¿no? El módulo de ese vector de desplazamiento para el eje Y, ¿no? 1,5 metros. Así que sería una cosa de raíz de 2 veces Y dividido entre la gravedad, ¿no? Entonces nos daría una cosa de 2 por 1,5 dividido entre 9,8 por 9,81. El tiempo que le va a tomar entonces llegar hasta, o bueno, saltar sobre todos estos autos es de 0,55 segundos, ¿no?
Y eso mismo nos ayudaría a encontrar lo que sería la velocidad con la que habría salido eh, bueno, de esta parte, ¿no? Bien, allá la rapidez inicial em, que simplemente se reduciría allá lo que sería em, esta velocidad que estaría acá, ¿no? Y de hecho creo que con lo que tenemos ya se puede. Es decir, que habríamos obtenido el tiempo y también tendríamos la distancia que tiene que recorrer, que es 22 metros, ¿no? Entonces, acá no sería más que x sobre t, donde x es 22 metros entre bueno, entre el tiempo que es 0,55 segundos, ¿no? Que me está dando una cosa de 40 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial que tenga este automóvil, perdón, es de 40 metros sobre segundo, que estaría dirigido en el eje horizontal, ¿no? Acompañado del vector unitario y. Bueno, para el inciso B ya creo que hace un cambio y dice cuál es la rapidez mínima necesaria si ahora la rampa está inclinada hacia arriba, ¿no? De manera que el ángulo de despegue es de 7 grados por arriba de la horizontal. Y eso ya sería el inciso B. Y aquí ya vendría una cosa de tratar de hallar lo que sería el ángulo, bueno, las componentes que se van a presentar debido a este ángulo que ya se está planteando, ¿no? Porque la velocidad inicial se va a descomponer en las componentes X e Y. No, al menos es con lo que tal vez deberíamos lidiar, ¿no? Esta ecuación entonces ya eh, tendría que ser de la siguiente manera, ¿no? X igual a B sub 0 coseno del ángulo tita, que es los 7 grados por t, ¿no? Y bueno, por el otro lado, creo que eh, en la componente y, pues ya no sería cero, al menos no como en este caso, ¿no? Si bien aquí he graficado tal vez cómo están los vectores de b sub x y b sub y, las componentes del vector inicial, al inicio, bueno, les decía que era cero. Para este caso, dado que ya hay una rampa de esta manera, ¿no? Entonces la velocidad inicial seguramente va a existir ya en ambos ejes, ¿no? Tanto para el eje X como para el eje Y. Eso cambiaría también esta ecuación que habíamos planteado. Entonces quedaría algo así como que menos Y igual a B sub 0 seno de tita, B sub 0 seno de tita, que sería la componente B sub Y, multiplicado por T
menos 1/2 la gravedad por tiempo cuadrado, ¿no? Aquí lo que básicamente hay que hacer es, igual que el caso de los barcos, ¿no? Despejar el tiempo de acá y reemplazarlo en esta ecuación. Y esa parte creo que me la voy a saltar, simplemente voy a colocar el resultado. En la anterior clase lo habíamos hecho, básicamente es lo mismo, que estaríamos hallando la ecuación de la trayectoria, ¿no? Que por x al cuadrado, 2 veces b sub 0 elevado al cuadrado por coseno de tita. Entonces, y lo tenemos, es 1,5 metros, tita es 7 grados, gravedad que es un dato, x que es un valor de 22 metros, tita es 7 grados. Lo único que habría que hacer de esta ecuación es despejar lo que sería b sub 0. Entonces, creo que esa parte tampoco lo voy a hacer tan detalladamente. Básicamente todo ese término pueden pasarlo al otro lado. Y vendría a este lado, hacer que b sub 0 elevado al cuadrado se intercambie con ese término de tangente de tita x menos y, ¿no? Y llevarlo algo así como a multiplicar y bueno, de ahí seguramente les va a resultar algo. El resultado, bueno, finalmente de todo eso que haya que hacer, que bueno, no va a ser muchos pasos, es 24 metros sobre segundo, ¿no? De hecho, tiene que tener menos velocidad que el anterior caso, cuando el ángulo, o bueno, cuando existe una rampa ya. Entonces, bueno, esa sería la rapidez mínima que te va a tener para poder sobrevolar todos estos automóviles, ¿no? Bien, sobre esta parte, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no. Em, Creo que la siguiente semana ya es su examen, si no me equivoco. Al menos es lo que me ha comunicado el licenciado. Así que hoy he tratado de hacer algunos ejercicios más o menos que puedan abarcar casi todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y he visto que todavía nadie me ha mensajeado tal vez para preguntarme sobre algún problema u otro. Eh, Así que bueno, he tratado de colocar más o menos los que pueden ser útiles, ¿no? Bien, de cualquier forma, la siguiente semana, como les digo, creo que ya sería su examen. Entraría este análisis dimensional, bueno, toda esa parte de análisis dimensional, conversión de unidades hasta cinemática en 2D, si no me equivoco. Bien, si no hay ninguna pregunta más, ya les puedo parar aquí la grabación y nos estaríamos comunicando la siguiente semana, ¿no?